Bien, vamos a continuar entonces, dar lectura a algunos de los proyectos de ley que van a verse en la agenda del Pleno. Figura como punto número 1, ¿no?, un proyecto de ley que propone adicionar un inciso, modificar el título de la ley que regula la ausencia por desaparición forzada durante el periodo 1980-2000. Bien, está en el uso de la palabra el titular del Legislativo y se acaba de dar inicio pues a lo que será la sesión plenaria. Veamos. Para efectos del quórum, que en estos momentos están sesionando las comisiones de Trabajo y Agraria y que por consiguiente se considera a sus integrantes con licencia. Han registrado su asistencia 63 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 59. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se pone a observación el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 7 de marzo del 2013. Si no hay observación, se da por aprobada. Ha sido aprobada. Primer punto. De las Comisiones de Justicia y de la Mujer, proyectos de ley 287, 1561 y 1616. Se propone incorporar el artículo 108A al Código Penal y modificar los artículos 107, 46B y 46C del Código Penal y el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. Bien. Permítame un segundo, congresista. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia recaído en el proyecto de ley 287, 1561 y 1616, por el que se propone modificar los códigos penal y de ejecución penal con la finalidad de prevenir, sancionar y de erradicar el feminicidio. Al respecto, la Comisión de la Mujer ha presentado un texto por unanimidad por el que propone un texto sustitutorio. Antes de dar la palabra al congresista Pérez Tello, por excepción, vamos a ver a la congresista Pérez del Solar. Gracias, presidente. Presidente, quiero dejar constancia que en el último pleno se votó por primer voto la ley que regulariza la residencia de extranjeros en situación migratoria irregular. Presidente, hemos visto toda esta semana los grandes problemas que existen con en este caso los colombianos, pero pueden haber muchas personas que han entrado como turistas y están en forma irregular acá y hemos visto la mafia que realmente está dañando mucho al país en el tema de la seguridad. Yo pido, presidente, que se reconsidere la segunda votación y que abramos de nuevo el debate para que podamos pensar un poquito más, no dejar la puerta abierta a todos los turistas que entran de forma legal, que se vuelven irregular. Le doy la palabra a la congresista Alcorta, que me está pidiendo interrupción. No, él me da la palabra, presidente. Preciso, congresista Alcorta. Presidente, muy amable, gracias congresistas, a las dos. Justamente, después que se ha aprobado este proyecto la semana pasada para regularizar, como bien dice el congresista Pérez Solar, si podemos tener todos los periódicos acá, mafias colombianas, inclusive el gobierno colombiano ha pedido disculpas, porque entran con viceturismo, pero después están en estas mafias de calle, en el sicariato, y prestando plata bajo el acoso del cobro. ¿Cómo así? O sea, lavando dinero. ¿Cómo es posible que en este Congreso se haya permitido una situación sin saber quiénes son y por qué se quedaron? ¿Cómo es posible que vivan de repente 8 o 9 colombianos, los 8 o 9 en un solo departamento chiquito? ¿Qué es lo que se aprobó acá? Realmente hay que reconsiderar esa votación, presidente, y con tranquilidad ver caso por caso. Gracias. Muy bien, solo para señalar lo que está para segunda votación, y supongo que ahí generará el debate que sea necesario. Congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Traigo para sustentar al Pleno la acumulación de 3 proyectos de ley, los proyectos 1561 y el proyecto 1616 del Poder Ejecutivo.
dos proyectos de ley, perdón. El 287, presentado por el Grupo Parlamentario Fujimorista a iniciativa de Julio Pablo Rosas Huaranga. El proyecto de ley 1561, presentado por el Grupo Parlamentario Fujimorista a iniciativa de la congresista Lucha María Cuculiza. Y el proyecto de ley 1616, presentado por el Poder Ejecutivo. Este proyecto lo que busca es mejorar un debate que ya tuviéramos en este pleno en la legislatura pasada respecto al feminicidio. Lamentablemente, en la oportunidad en que recogimos la figura del feminicidio, la recogimos como feminicidio íntimo. Y lo que se quiere con el proyecto de ley que presentamos hoy para su sustento y votación es recoger la figura del feminicidio no íntimo, es decir, los supuestos en los cuales no hay necesariamente una relación de convivencia o de parentesco entre la víctima y el victimario. Respecto a eso, la base del proyecto es el siguiente. Tiene los siguientes objetivos: prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio del Perú, en la línea de lo planteado por la ministra de la Mujer en las diversas alocuciones a que ha tenido lugar por el Día de la Mujer y en las intervenciones en este hemiciclo cuando sustenta la Ley de Igualdad de Oportunidades y otras normas de igual jerarquía, y en concordancia con los tratados internacionales de los que el Perú forma parte. En segundo lugar, incorporar el delito de feminicidio como delito autónomo, es decir, que no se trate dentro de la figura de parricidio, porque entonces estaríamos comprendiendo la figura de solamente de feminicidio íntimo, tipificando el feminicidio íntimo y el feminicidio no íntimo al que he hecho referencia. Establecer un sistema de penas base y agravado de acuerdo con las circunstancias que justifiquen de alguna forma un mayor grado de reprochabilidad penal, lo que incluye, por supuesto, los supuestos de reincidencia y habitualidad. Y finalmente, modificar la redención de la pena por trabajo o educación de 2x1 al 5x1 e incluir los delitos de parricidio y feminicidio dentro de la redención de la pena del 7x1 cuando se trate de reincidencia o habitual. Las reformas legales que se plantean con el texto que hoy someto a su consideración es incorporar el artículo 107A, el delito de feminicidio del Código Penal, modificar el artículo 107, delito de parricidio del Código Penal, reformar los artículos 46B y 46C del Código Penal y modificar el artículo 46 del Código de Ejecución Penal. El texto en la parte considerativa de parricidio quedaría como sigue: el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Esto se aplica tanto para mujeres víctimas como para hombres en los cuales haya una relación y por lo tanto estaría incorporado en la figura del feminicidio íntimo en lo que se refiere a la víctima mujer. Sin embargo, se incorpora el artículo 108A al Código Penal. El texto sería el siguiente: 108A, feminicidio. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mata a una mujer en su condición de tal, en cualquiera de los contextos. Es decir, lo que se refuerza en estos supuestos es que la condición de la mujer como tal ha sido determinante para la comisión del acto delictivo. Y esto en reconocimiento de que en nuestro país hay todavía diferencias estructurales que condicionan que la mujer se encuentre en una situación de vulnerabilidad agravada respecto del hombre, bajo ningún supuesto en considerar que la vida de una mujer vale más que la vida de un hombre. Simplemente reconocer que en nuestro país el feminicidio es un supuesto por el cual mueren mujeres y son golpeadas y maltratadas constantemente, terminando muchos de estos casos en muerte por un tema de diferencias estructurales que hay que corregir, y las medidas afirmativas como esta de alguna manera apuntan hacia esa tendencia. Los contextos suponen violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier posición o relación que le confiera autoridad a la gente, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o no una relación conyugal o de convivencia. Esto, sin embargo, tiene algunos supuestos que agravarían la pena. Estos supuestos son que la víctima sea menor de edad, lo que requiere por supuesto una protección adicional por el interés superior del niño, que la víctima se encuentre en estado de gestación, porque se protege ya no solo la vida de la madre, sino también la vida de quien está por nacer. Si la víctima se encuentra bajo cuidado o responsabilidad de la gente, lo que supone sin duda que han aprovechado esa situación para vulnerarla. Si la víctima es sometida previamente a violación sexual o trata de personas, lo que lamentablemente es un hecho recurrente en nuestro país, que supone el segundo delito más rentable después del narcotráfico y antes del tráfico de armas. Si al momento de cometerse el delito la víctima padece de cualquier tipo de discapacidad, situación que la pone en un mayor grado de vulnerabilidad
frente al victimario o cuando concurra cualquier circunstancia agravante establecida en el artículo 108. La modificación del 46B y 46C se refiere a que se incorpore este nuevo tipo penal a la reincidencia y a la habitualidad, y la modificación del artículo 46 se refiere a las posibilidades que ya hemos descrito del 2x1 o el 7x1. Sin más, presidente, considerando que el tema ha sido suficientemente debatido cuando se sustentó la primera vez, incorporando y solicitando tengan a bien incorporar la figura del feminicidio no íntimo, le pido que pasemos al debate para la posterior aprobación del texto y las correcciones a que hubiera lugar. Gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra el congresista Tan, presidente de la Comisión de la Mujer. Gracias, presidente. Saludando a la representación nacional. Señor presidente, ha sido derivado a la Comisión de la Mujer y Familia para dictamen el proyecto de ley 1616-2012, iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo que propone la aprobación de la ley mediante el cual se incorpora el artículo 107A al Código Penal. Se modifican los artículos 107, 46B y 46C del Código Penal y se modifica el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con el objeto de sancionar el feminicidio y brindar mayor protección a las mujeres, solicitando que su trámite sea urgente. Señor presidente, la comisión que presido, en su 9ª sesión ordinaria realizada el 21 de noviembre del 2012, aprobó por unanimidad esta iniciativa con modificaciones por las consideraciones que paso a exponer. Hace 1 año y medio aproximadamente, el Congreso de la República aprobó la ley 29819 que incorporó en el Código Penal el delito de feminicidio. Página 2 de la transparencia. Como ustedes pueden apreciar, en la transparencia, en virtud a la citada ley, se incorporó un párrafo al artículo 107 del Código Penal en el que se estableció que si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor o estuvo ligada a él por una relación análoga, el delito tendrá el nombre de feminicidio. La aprobación de la citada ley marcó un hito importantísimo en la lucha contra la violencia hacia la mujer, pues a partir de su promulgación, si bien no se han podido judicializar la mayoría de estos delitos, se ha iniciado un significativo proceso de sensibilización ciudadana respecto a este ilícito penal. Por favor, página T de la transparencia. Esto es así porque en nuestro país el problema a enfrentar es muy amplio y son muchas, pero muchas las mujeres que habiendo sido víctimas del feminicidio no lo denuncian. Basta decir que, como se aprecia en la transparencia, que el Perú es el país con mayor número de casos de feminicidio en la subregión andina y eso en realidad es muy grave. Hoy, a más de 1 año de incorporar el feminicidio en nuestro ordenamiento penal, nos hemos encontrado con algunos aspectos jurídicos que es necesario perfeccionar en la ley vigente. Un primer problema es la interpretación de los jueces del delito de feminicidio, pues existen aspectos necesarios de precisar en su tipificación. Como lo mencioné anteriormente, de acuerdo a la norma actual, el feminicidio aplica si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del victimario o estuvo ligada a él por una relación análoga. Este primer problema está en que el concepto de relaciones análogas es muy difuso e impreciso y lamentablemente está siendo interpretado por los jueces de manera diversa.
Para algún juez, la relación análoga podría suponer de manera que sea aplicable si es que entre victimario y víctima hubiera existido necesariamente una relación íntima. Otro juez lo puede interpretar bajo la condición que esa relación haya sido necesariamente continua. Y quizás otro juez podría interpretar la existencia de ambos requisitos. La realidad es nuestra mejor referencia, señor presidente. Según los registros estadísticos, en el Distrito Judicial de Huancayo, el 40% de los casos de feminicidio han sido procesados por homicidio simple y homicidio por emoción violenta, lo que ha permitido que los autores de estos delitos obtengan penas benignas, pese a que los asesinatos cometidos son de agresión directa a una mujer precisamente por su género. También tenemos el caso del Distrito Judicial de Ayacucho, donde las penas aplicadas en el rango del mínimo o por debajo de la pena señalada por el tipo penal, lo que significa que estos agresores son sancionados con benignidad. Aquí hay un problema de tipicidad que debemos resolver, pero no es el único. Un segundo problema es que la ley actual supone que para que se configure el feminicidio, necesariamente la víctima del asesinato debe haber sido la pareja o expareja del victimario, comprendiendo complementariamente el concepto de relaciones análogas ya indicadas. Ahora, yo me pregunto, si el enamorado de una mujer la asesina por oponerse a mantener relaciones sexuales con él, ¿esto no es acaso feminicidio? Si el jefe de una oficina pretende obligar a una trabajadora a acceder a tener relaciones sexuales y ella se opone y como resultado de ello él asesina, ¿esto no es acaso feminicidio? Si un vecino se encuentra obsesionado por tener relaciones con su vecina y un día, al pretender obligarla a hacerlo, la agrede y la termina asesinando, ¿esto no es acaso feminicidio? Si un parroquiano pretende tener relaciones con vejaciones aberrantes a una trabajadora sexual y ella se opone y como consecuencia de ello la termina asesinando, ¿esto no es acaso feminicidio? Distinguidos colegas, el feminicidio supone que el asesinato tiene a su base violencia por razones de género. Esto es porque la víctima es mujer y con el único propósito de ejercer dominación y control sobre ella, independientemente que la víctima sea o haya sido su cónyuge o conviviente, o haya tenido o no una relación íntima. Por esta razón, señor presidente, y como hemos visto en estos casos, el feminicidio tiene también otras experiencias, otras expresiones que pueden abarcar también como victimarios a la pareja sentimental no íntima, vecinos, amigos, personas que conocieron en una reunión e incluso a personas desconocidas que atacaron a la víctima. Por favor, la página 4 de transparencia. Esto se evidencia en el cuadro que se muestra que corresponde a la información del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, que registra los datos sobre los feminicidios registrados entre enero y junio del 2011. Como se aprecia de la clasificación de los victimarios en el marco de la ley vigente, solo el delito de feminicidio solo alcanzaría a 2 de los 13 tipos de victimarios, debiendo ser que también estén comprendidos los 11 restantes casos. Por estas consideraciones, señor presidente, la Comisión de la Mujer y Familia ha hecho suyo el proyecto de ley presentado, pues plantea una solución viable a estos problemas de tipicidad. En consecuencia,
se propone legislar para establecer una tipificación más precisa y exacta del feminicidio, para lo cual se propone incorporar en un artículo 107A específico de tipicidad en el Código Penal. En el cuadro que se muestra se detalla esta tipificación, precisando que el autor de este tipo penal debería ser penalizado con pena privativa de la libertad no menor de 15 años, cuando el victimario de una mujer lo hace en el contexto de 1. Violencia familiar, coacción o hostigamiento sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. Cualquier acto que implique discriminación por su condición de mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal, de convivencia o sentimental. No es necesario que el autor del delito sea o no sea cónyuge o conviviente o lo haya sido, sino que la motivación del asesinato se dé en el contexto de una agresión por la condición de mujer de la víctima. Además de tipificar el delito del feminicidio, en la iniciativa se ha considerado conveniente que la pena privativa de la libertad no será menor de 25 años, cuando se produzcan los siguientes agravantes: si la víctima era menor de edad, si la víctima se encontraba en estado de gestación, si la víctima se encontraba bajo su tutela, cuidado o responsabilidad, si la víctima fue sometida previamente a violación sexual, si la víctima fue sometida previamente a trata de personas o explotación sexual comercial infantil y adolescente en ámbito del turismo. Si al momento de cometerse el delito la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad o se encontrara en situación de vulnerabilidad, o cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. Coincidiendo con este grupo de agravantes, la Comisión ha precisado el contenido de los mismos tal como lo hemos señalado. También es importante resaltar que la penalidad del delito es la misma y se mantiene en no menor de 15 años, y en cuanto a las agravantes puede extenderse a penas no menores a 25 años. Página 6, por favor. Se propone asimismo que en los casos de reincidencia por el delito de feminicidio, el juez aumente la pena en no menos de 2/3 por encima del máximo legal fijado para el tipo de penal hasta la cadena perpetua, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. En cuanto a la habitualidad, se propone que si ésta se produjera, el caso se aumentaría la pena en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal hasta la cadena perpetua, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Respecto a la redención de la pena, se propone que para los internos primarios esta se aplique a razón de 1 día de pena por 5 días de labor efectiva o de estudio, y en el caso de los delincuentes reincidentes y habituales, aplique a razón de 1 día de pena por 7 días de labor efectiva o de estudio. Bajo este contexto, señor presidente, la Comisión estima que resulta procedente la modificación de los artículos 46B y 46C del Código Penal, así como la modificación del artículo 46 del Código de Ejecución Penal, contenidos de la iniciativa. Estimados señores congresistas, creo que es necesario decir ya, basta ya de violencia contra la mujer.
Espero contar con su apoyo para la aprobación de la presente iniciativa. Muchas gracias. Bien, congresista María Cuculiza. Gracias, presidente. Buenos días con todos. Afortunadamente se está avanzando en esta situación del feminicidio. Aunque le parezca mentira, después de que aprobamos esta ley del feminicidio, han bajado las muertes de las mujeres. En diciembre se dio la ley 29.819 que incorporó el feminicidio como los que se incrementan las penas. Y yo creo que esto hay que seguir trabajándolo y espero tener la aceptación de todos acá en el Congreso. Sin embargo, celebraremos esta ley cuando no haya un solo caso de feminicidio en este país. Yo creo que este es un delito a nivel mundial. Cada vez matan más mujeres. Desgraciadamente, las medidas de protección para estas mujeres que van a denunciar no existen, porque no hay capacidad de los policías para ir a resguardarlas. Desgraciadamente no existe en este país, y tomen bien en cuenta, y lo pido por 1000 veces, casas de refugio para que estas mujeres no regresen a sus casas una vez que denuncian el maltrato. Porque ahí es donde se vienen los crímenes, regresa la mujer y la masacran. Pero hasta ahorita el Ministerio de la Mujer, Fiscalía, el Poder Judicial, nosotros, el Presidente de la República, no dan un paso muy grande que sería la solución para evitar tantas muertes en este país, como es hacer una casa de refugio, pero una casa de refugio bien implementada, donde más niños sean custodiados hasta que su situación se regularice. Desgraciadamente, presidente, y esto quiero que lo escuche, solamente se ha dado sentencia al 1% de los 163 casos de feminicidio del año pasado. O sea que solamente han sido sentenciados 2. Esto no puede ser justo. Estando en el Congreso en que estamos, solamente el 1% de estos sinvergüenzas degenerados, ¿no?, han sido sentenciados. El resto está con orden de comparecencia, los juicios siguen, etcétera, etcétera, y esto no es hacer justicia. Yo creo que acá hay que juntarnos nosotros, el presidente, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía, para hacer más drástica la situación de esto. Y desgraciadamente, cuando estas cosas suceden, ya la mujer muere, ya el hombre va a la cárcel, y no nos quejemos de la juventud que queda cuando esos niños quedan totalmente desamparados. No nos quejemos de las pandillas ni las balas en las calles de muchachos de 14 y 15 años, porque de seguro, y estoy segurísima, que estos niños han sido producto de la violencia de su casa y quizás de la muerte de su madre. Yo creo que hay que pedir también, presidente, hay que pedir una vez más, Fiscalía y Poder Judicial, gente especializada en violencia familiar. Los juzgados están atestados de violencia familiar. La Fiscalía está atestada de violencia familiar. Por favor, pedir tanto al presidente de la Corte como al fiscal de la Nación que existan jueces y fiscales especialistas en tratar violencia familiar, para que esto pueda tener alguna situación de arreglo. No puede ser posible que una situación llegue a este extremo. Afortunadamente, hemos tenido ya la ocasión de trabajar con Marisol y con la congresista presidenta de la mesa, presidenta de la Comisión de la Mujer, para que todas estas medidas salgan de una vez. Incorporar otras formas de feminicidio, como el que implica discriminación de la muerte de una mujer. Yo creo que ya no se aplicará, gracias a Dios, el 2x1, sino el 5x1. Y en todos estos casos lo único que hay que velar es por la felicidad y tranquilidad de las familias del Perú. Pero si esto no existe, la mujer en este país no está protegida. Escúcheme, nadie protege a una mujer violentada después de que esta mujer sale de una comisaría, presidente. El otro día, pasando por Javier Prado, y ayer una hora como a las 11, 11:30 de la noche, vi que una mujer estaba sentada con 2 niños acurrucados así. Paré mi carro y bajé. Señora, ¿qué le pasa?, le dije. Señora Cuculiza, me dijo, acabo de denunciar en la comisaría que mi esposo me ha maltratado, y la señora tenía el ojo hinchado, la boca rota, los niños todos despeinados, también habían golpeado a los niños. ¿Y qué hace usted, señora, acá? No puedo regresar a mi casa, señora, porque mi marido me termina matando. Y ya me ha prometido que si yo denuncio me mata. Esta mujer tiene que tener una casa de refugio, presidente. Esta mujer tiene que ser protegida por nosotros. Y eso es de un caso que se sabe porque estaba en la Javier Prado. En los pueblos jóvenes, la cantidad de mujeres que duermen en las calles para no regresar a su casa y ser vueltas a agredir.
Si tenemos que tener una nación que progrese, caramba, trabajamos por las familias de este país. Si no estamos hablando de nada, y nuestra situación va a ser cada día más agravante, porque lo único que se friegan son los niños que quedan huérfanos. Gracias, y espero que todos ustedes apoyen esta situación. Muchas gracias. Muy bien, congresista. Congresista Natalie Condori. Muchas gracias, presidente. Nuestro país, como siempre, respetuoso de las normas internacionales y de acuerdo a lo que ha firmado en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, además también de la Convención de Belén de do Pará, estamos implementando medidas y estamos de una u otra forma modificando las normas para tratar de traer la paz y sobre todo eliminar la violencia contra la mujer. Presidente, colegas, solo quisiera hacer referencia de los índices contra la violencia de la mujer en la región Tacna y pido también que ustedes entren en reflexión de las cifras que cada uno tiene de acuerdo a las circunscripciones donde han sido electos. La violencia contra la mujer va en aumento en los primeros 4 meses del presente año y se han presentado 213 atenciones especializadas a las personas afectadas por violencia familiar y sexual. De los 213 casos, 184 son casos nuevos, mientras 29 tienen como parte agraviada mujeres reincidentes en recibir maltratos constantes. La Mesa de Concertación Multisectorial contra la Violencia Familiar y Sexual en Tacna ya ha dado cifras alarmantes. La cifra se ha triplicado solo en el primer trimestre en comparación al año pasado. Por esa razón, pido, colegas, la aprobación de este importante proyecto de ley y a lo cual me lleva a hacer las siguientes precisiones para que puedan ser incorporadas, porque hay diferentes agravantes que no han sido incorporadas. Suspende la sesión por breve término. Suspende por unos instantes la sesión plenaria, toda vez que a esta hora ya se origina